profecías finales de Jesucristo. Esta ya es la culminación de estas señales y me quise concentrar dando relevancia a los tiempos en que nos encontramos, de que realmente estamos viviendo una época muy, muy peligrosa, una época en la que necesitamos comprender claramente qué es lo que nos trae la Biblia. Y en Mateo capítulo 24, donde vamos a iniciar la culminación de esta serie, las primeras conferencias las pueden ustedes adquirir, se las recomiendo porque es un estudio bastante profundo acerca de las profecías que Jesucristo mencionó que iban a tener relevancia para que nosotros pudiésemos discernir y reconocer en qué tiempo de la historia nos encontramos. Ahorita hay una grandísima revolución en el mundo acerca de que, pues ahorita va a haber una conferencia en Europa acerca de los climas, se van a juntar algunos presidentes y representantes de naciones. Me dio muchísimo gusto escuchar a la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, que dijo, Europa necesita regresar a la Biblia y a Jesucristo. Una estadista como ella, ¿verdad? Es sorprendente estas palabras de ella, denotando, ¿verdad?, su fe que ella tiene en Cristo y en la palabra de Dios. Entonces, vivimos un mundo donde Europa fue convulsionada, como todos ustedes saben, por el racionalismo francés y el ateísmo alemán. Aproximadamente en el siglo XX, más o menos en la época de los 30, 40, vino un surgimiento tremendo del ateísmo en Europa. Y muchos pastores de Estados Unidos, de muchos seminarios, fueron enviados a prepararse a escuelas, porque muchas veces le dicen, no, pues es que quiero mandar a mi hijo o a Harvard en Estados Unidos, o lo quiero mandar a estudiar a Francia, o lo quiero mandar a estudiar a Alemania. Y recordemos lo que dijo la mamá de los misioneros Wesley, del gran predicador John Wesley, tuvo cerca de 10 hijos. Ella dijo lo siguiente, yo prefiero tener hijos brutos y santos y no inteligentes y diablos. Así que es 1000 veces mejor, ¿verdad? Hay padres que han llegado conmigo, quiero mandar a mi hija a estudiar a Italia o quiero mandarle a España. ¿Sabes una cosa? Piénsalo 5 veces antes, porque a lo mejor hay una muy buena instrucción académica en España acerca de lo que quiere estudiar tu hija, o en Francia o en Alemania, pero quiero decirte que las condiciones morales de Europa nunca habían estado en un grado tan bajo. Entonces es una inmoralidad impresionante, un ateísmo impresionante, un rechazo a las leyes de Dios impresionante, donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que al final de todo este caos surgirá el personaje que la Biblia llama como el anticristo. Entonces, necesitamos saber nosotros dónde ubicarnos. Nuestros hijos es la próxima generación, si Cristo no viene ya ahorita saliendo aquí de la reunión o en la noche en el arrebatamiento de la iglesia, pero necesitamos pasarles la batuta a nuestros hijos y a la generación que nos sigue para que ellos puedan ubicarse y entender claramente el mundo que los rodea. Y no solamente concentrarnos, ¿verdad?, en trabajar. Pues, ¿para qué vives? Pues me levanto en la mañana, desayuno y voy a trabajar. Y después regreso a mi casa y me duermo. Y después vuelvo otra vez a trabajar. Y así te pueden pasar 20, 30 años sin que tú te des cuenta que naciste y viviste sin ninguna diferencia a los animales. La vaca se levanta y come y duerme. El caballo se levanta, come y duerme. Y la Biblia nos dice en los Salmos que muchas veces los seres humanos somos como los animales en la forma que vivimos porque no tomamos en cuenta a Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro noviazgo, en el Estado, en la sociedad, en el trabajo. Entonces tenemos un propósito mucho más grande. Es importante trabajar, claro, pero cuando tú le pones a Dios y le das un lugar especial en tu vida, Él te va a iluminar para que tú comprendas que hay algo mucho más que eso, que es la comprensión de aquello que trasciende y que es posible que tú puedas en tu trabajo tener paz, en tu matrimonio tener paz, en tu familia tener paz y entender claramente lo que podemos heredarles a nuestros hijos, que no siempre es
desgraciadamente, una herencia económica. A Cristo le hicieron 3 preguntas en Mateo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta está relacionada con la declaración anterior de Cristo, porque en aquel tiempo Herodes había vuelto a reconstruir el templo y era una maravilla impresionante, ¿verdad? Con piedras de mármol y bueno, era algo verdaderamente atractivo. Y todo el mundo se quedaba con el templo como ahora, ¿verdad? Dios no nos mandó a construir templos, nos mandó a ser discípulos y a ganar almas para Cristo. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que el templo estaba maravilloso y con candeleros franceses y con alfombras persas y lo que tú quieras, ¿no? Y Cristo, al darse cuenta que la gente admiraba más los edificios que realmente el que debe estar dentro de nosotros, porque dicen Hechos 17, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, Dios no quiere que entendamos que al reunirnos bajo un edificio es el templo somos nosotros. Esto está claramente comprendido, ¿verdad? Todos los cristianos tenemos que entender esto, el templo somos nosotros. Entonces Cristo dijo, ven, este templo va a ser destruido en 3 días. Y entonces ellos lo asimilaron como si fuera algo físico, pero estaba hablando de su muerte y resurrección. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo el templo, dice la Biblia en el versículo 2, que iba a ser derribado? Esto se cumplió en el año 70, después de Cristo, cuando el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, llegó a Jerusalén y arrasó y no dejó piedra sobre piedra en Jerusalén. Desde ese tiempo hasta 1948, o sea, estamos hablando casi cerca de 2000 años, Jerusalén había estado completamente en manos de los gentiles y no había habido adoración, se dispersaron los judíos por el mundo entero y en 1948, ante los ojos expectantes del mundo, Jerusalén se convierte y a Israel en un estado libre, soberano e independiente. Entonces, esta pregunta se cumplió en el año 70 después de Cristo. Ahora, estas 2 preguntas que quedan las contesta Cristo en 3 evangelios. En Marcos 13, en Mateo 24 y en Lucas 21. Aunque no veo que a muchos apuntando, se ve que tienen muy buena memoria. Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 se encuentran las señales de los últimos tiempos en estos 3 evangelios. Y las 2 preguntas que nos quedan es la siguiente: ¿qué señal habrá de tu venida, de su aparición física? Y esto lo contesta en el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación es cuando Cristo viene en su segunda venida. Y dice Cristo, las señales son: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Notemos algo, en el arrebatamiento de la iglesia, que está en primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, Cristo no toca los pies en la tierra. El arrebatamiento de la iglesia, Cristo queda en el cielo y nos saca de nuestros cuerpos. En una fracción de ojos, en cualquier momento, millones de personas vamos a desaparecer del mundo. Y toda la gente se va a comenzar a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? La respuesta será, se los llevaron los ovnis, los extraterrestres vinieron por ellos. Entonces, el arrebatamiento es una cosa diferente de la segunda venida. El arrebatamiento no viene con ninguna señal. El arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa inminencia?
que en cualquier momento, en cualquier segundo, saliendo ahorita, hoy en la noche, mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, pueden desaparecemos millones de personas de este mundo. La segunda venida será después de la tribulación, cuando el anticristo se enfrente en la guerra del Armagedón, cuando las naciones se junten, como lo vamos a ver, contra Jerusalén, y habrá señales en el cielo, se conmoverán las potencias de los cielos, y será algo visto por todo el mundo, tanto el occidente como el oriente, verán a Cristo viniendo con nosotros y con sus ángeles, y bajamos ya con Él a establecer el reino milenial prometido a Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esta es la señal. Y finalmente dice Cristo, la última pregunta, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Y es lo que estamos estudiando. ¿Qué señales se están cumpliendo ahorita en nuestra generación? Cristo contesta en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, lo primero que Cristo les dijo es que tengamos cuidado de ser engañados con falsas señales, desde luego. La capacidad de engañar la puedes ver tú en un mago. Muchos de ustedes han ido al circo o han ido a espectáculos de los magos, ¿verdad? Y luego estamos hablando de la magia blanca, que agarran el mago y te saca un pañuelo y te sacan los pájaros de aquí, salen los pájaros de por acá, etcétera, etcétera. Y el ojo se queda estupefacto. Y nos quedamos creyendo que realmente traía aquí una cotorra el mago, o que de aquí traía un pájaro, etcétera, etcétera, o que del sombrero saca un conejo, ¿verdad? Y todo obra alrededor de lo que se llama el engaño de la mente y de los ojos. David Copperfield, por ejemplo, es uno de los magos más sobresalientes en el siglo XX y XXI. Él tiene su espectáculo en Las Vegas regularmente, y tú vas a ver a David Copperfield. Hace algún tiempo mi esposa y nosotros fuimos a ver qué es lo que realmente estaba, y te paras enfrente de él y de repente aparece ahí en la pared y volteas y dice, pero hace segundos estaba aquí y ahora él está ahí. ¿Y saben ustedes cómo se llama esto? Esto se llama un holograma. O sea, tú puedes presentar aquí a un cantante muy famoso sin que él esté. Es el holograma de él. Y aparece y crees y lo jurarías que es él. Es como una condensación en el área y en el espacio de esta persona. Y no es él, no está ahí. Y muchos ya están haciendo eso en el mundo. Cuando se enferman de la tos, algunos cantantes o espectáculos, aparecen hologramas de ellos y son realmente como si fueran ellos en realidad. ¿Qué cosa? Engañan al público. Bueno, si el engaño puede ser físico, imaginémonos el engaño espiritual. Ahora, ¿cómo podemos prevenirnos nosotros ante el engaño espiritual? Porque en el engaño físico, a menos que el mago me diga cómo está el truco, oye, ¿cómo le hiciste para sacar ese conejo? ¿O cómo le hiciste para que te metieran una caja y te metieran espadas y parece que lo atraviesan y sale la muchacha de la caja como si no le hubieran hecho absolutamente nada? Hasta que no nos los explique el mago, no podemos detectar el truco, aunque sabemos que es un truco, desde luego, no podía ser real, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos discernir nosotros el problema de no ser engañados espiritualmente? Vayamos al libro de los Hebreos y veamos en el capítulo 5, porque es tiempo de tomar en serio a Dios. Hebreos 5 dice el versículo 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, o sea, si hay cristianos que me escuchan en esta mañana o a través de las redes sociales, ahorita estamos en internet y estamos alcanzando a millones de personas ahorita a través del internet. Todas las personas que nos escuchan, si tú eres un cristiano que ya tienes 5, 6, 8 años de cristiano, y en todo este tiempo ni siquiera a tus hijos les has compartido, por ejemplo, ahorita
lo que estás aprendiendo. Por eso es tan importante tomar notas, porque no siempre la memoria nos falla. Y hoy llegas en la tarde con tu mamacita que está enferma, que no puede venir a la iglesia, y le compartes el estudio, esta conferencia de hoy. Mamita, fíjate que encontramos, el pastor habló de las señales, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que somos llamados a que lo que recibimos tenemos que entregar. ¿A quién le compartes los estudios, por ejemplo, del ITI? Muchos de ustedes están inscritos en el Instituto Teológico Internacional que impartimos nosotros. Mi hermano Alejandro es el director. Tenemos más de 2,000 alumnos también por internet del ITI. Pero cuando tú vas a estudiar el ITI y nomás recibes y engordas y engordas y engordas, y ya sabes soteriología, ya sabes escatología, y ya sabes esto, y ya sabes aquello, pero ese conocimiento, ¿a quién tú se lo estás transmitiendo? ¿Alguna hija? ¿Algún hijo? ¿En tu trabajo? ¿En la hora de lunch en el trabajo? ¿A quién? Debiendo ser ya maestros, entendamos esto. Dios espera que lo que recibimos nos convierta en maestros, o sea, en personas que enseñan a otros y transmitan a otros el conocimiento de Dios. Esto es muy importante que tú lo entiendas y lo tomes en serio. Y es una ley inexorable espiritual. Lo que no entregamos, lo que no entregamos, no lo podemos recibir tampoco. Acuérdense el cuento del ranchero. Oye, vieja, se levanta el ranchero. ¿Qué pasó, mi viejo? Pues aquí no hay nada de sandías que han crecido en el campo. Y le dice la señora, ¿verdad? Pues, ¿y qué has sembrado, Chole? ¿Tú cuándo te pusiste a sembrar semillas tú? Tú nunca has sembrado semillas de sandías. Si no has sembrado semillas de sandías, ¿cómo estás esperando que crezcan sandías? Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Está bueno, vieja. Y así hay muchos de ustedes. Ay, pues no tengo para la colegiatura de mis hijos, y no tengo para esto, y no tengo para aquello, y me está fallando la memoria. Oye, es que, ¿cómo puedes tú recoger lo que no has sembrado? ¿Cómo esperas tú que puedas recoger y que puedas progresar en la vida si no siembras? ¿Cómo esperas que tu entendimiento crezca y tu comprensión crezca espiritualmente si lo que te da Dios es para engordar nomás para ti? Nomás le echas a las bolsas y a las bolsas y a las bolsas, y el conocimiento, no solamente económicamente, también espiritualmente, nada más te engordas y ya sabes mucho y vas al seminario, lo que tú quieras, o conoces mucho de la Biblia, pero ese conocimiento aquí lo tienes. Si tú no das lo que tú tienes, Dios cierra la puerta y la llave. Cierra la llave. ¿Sabes por qué lo hace? Porque nos envanece el conocimiento. El conocimiento envanece. Pero cuando comenzamos a compartir ese conocimiento, entonces nos edificamos y edificamos a los demás. Y fuimos llamados para edificar a los demás. Los dones que nos da Dios, todo lo que Dios nos da, es para edificar a su iglesia. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los rudimentos son las cosas más, los principios elementales de la Biblia. ¿Cuál es el más elemental de todos? Antes de que subiera Cristo al cielo, que dijo: id a las naciones y predicar el evangelio y hacer discípulos. Fue la primera orden, se llama la Gran Comisión. Haz discípulos, o sea, convierte a gente, háblale de Cristo y conviértelo en un seguidor mío, dice Jesús. Pero si tú no le enseñas cómo me pueden seguir, la gente no me puede seguir. Entonces los cristianos estamos llamados a hablar de Cristo a nuestros hijos, a nuestro cuñado, en el empleo, en la oficina, en el bufete, en el consultorio médico, y que esas personas simplemente no se queden ahí, sino dales, te traigo este cassette, te traigo este CD, te traigo esta conferencia, estarlos alimentando para que puedan crecer en el conocimiento del Señor. Y dice el versículo 13, entonces, porque tú no has hecho esto, ¿sabes cómo te clasifica Dios? Si tú no eres un maestro, si tú no eres una persona que estás compartiendo la palabra de Dios, dice la Biblia que Dios cierra la llave y te quedas
en la infancia espiritual. Hay millones de cristianos en el mundo, millones de cristianos en el mundo que tienen 10 años en Cristo y preguntan, ¿puede un cristiano celebrar la Navidad? ¿Puede un cristiano celebrar el sábado? ¿Puede un cristiano comer carne de puerco? ¿Puede un cristiano ir a una discoteca? ¿Puede mi hija de 15 años bailar el vals y puedo ir a una fiesta o puedo ir a un baile, etcétera, etcétera? Debiendo ser maestros y teniendo ya una claridad de lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, aún no saben discernir y siguen preguntando. ¿Por qué? Porque son niños, infantes espirituales y fácilmente engañados. Porque si hay alguien fácil de engañar es a los niños, ¿verdad? Con trucos. Si a los adultos se nos engaña, imagínense a los niños. Entonces dice, están participando de la leche y no de la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido, o sea, a un niño no le das una chuleta de puerco, a un niño no le das un tibón, a un niño no le das pescado, a un niño le das Gerber, lechita, cosas ligeras porque no tiene dientes. Hasta que le crezcan los dientes, el niño es capaz de poder asimilar la comida y masticar. Entonces hay muchos de ustedes que todavía no tienen dientes espirituales y todavía, ¿qué significa la predestinación? Y es cierto que Dios es poderoso. Si es poderoso, ¿por qué no destruye al diablo? ¿Por qué no ha acabado Dios con la maldad si Él tiene el poder? Si no ha acabado con la maldad, conclusión, es porque Dios no existe o porque no es bueno. Estos silogismos y esta tesis que les acabo de presentar son las que argumentan los ateos contra nosotros los cristianos. Y te agarran en un programa de radio o te entrevistan en la televisión o vas a algún foro universitario. Tú eres cristiano, a ver, pásale para acá. O cuando estés en la universidad, en el Politécnico, en la universidad o en cualquier lado donde tú estudies y comienzan a atacarte porque somos el blanco de la burla. Porque la mayor parte de la filosofía secular saben que no tenemos respuestas. Y por eso atacan a los cristianos y se burlan de ellos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez por el amor de Dios. José, María y el burrito que los acompaña. Para los cristianos que han madurado, ¿cómo se madura? Compartiendo la palabra. En el momento en que damos la palabra y hablamos la palabra y enseñamos la palabra y a mi mamá y voy a visitar al asilo y a los viejitos les comparto la palabra, el momento que estamos entregando la palabra de Dios, hay algo misterioso que sucede en el mundo espiritual que al dar nos edifica a nosotros y nos madura más rápido de lo que nos imaginamos. Es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué cosa? Discernimiento. Esta palabra diacrisis en el griego significa distinguir entre lo que es bueno y lo que es mal, entre el bien y entre el mal. Entonces, si tú quieres no ser engañado en la época que vivimos, y no ser engañado por lo que dice CNN en la televisión, y lo que dice Fox News, y lo que dice la revista Cosmopolitan, y lo que dice Chispirito, y lo que dice, Virito y Capulina ya no existen, ¿verdad? Fueron de mi época. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Si no queremos ser engañados y no queremos ser orientados con una falsa información de los medios de comunicación, necesitamos madurar en Cristo. Necesitamos entender que necesitamos madurar. Muy bien, regresamos a Mateo. Y es la primera advertencia que Cristo nos hace. Cuídense de ser engañados. Me voy a detener un poco más aquí porque siento compartirlo. Hace poco en Estados Unidos, una pareja, ella era de Arabia Saudita
él era de origen musulmán, de repente se llama radicalización. ¿Qué cosa es cuando una persona es radicalizada? Cuando es adoctrinado o endoctrinado hacia una ideología y te convierten de repente en un creyente, en un ateo. O de repente te conviertes y aceptas que la filosofía de ISIS, el grupo terrorista monstruoso que está ahorita tratando de establecer el califato en el Medio Oriente, es lo que tú fuiste llamado, y van jóvenes de México y de Estados Unidos y de Italia y se unen a un grupo terrorista porque son personas que están buscando algo por lo cual vivir, cansados de la hipocresía del gobierno, de las religiones, etcétera, etcétera, y se quieren identificar por algo. Esto es algo inherente de la juventud, el idealismo, y entonces abrazan engañados una ideología o un sistema de pensamiento que los va a llevar a su propia autodestrucción. Pero lo que quiero compartir es lo siguiente. En todos estos casos, lo que los sociólogos, antropólogos, psiquiatras o psicólogos están percibiendo es que cómo puede una persona cambiar en 24 horas. La mamá de uno de los jóvenes estos radicalizados que mataron a 14, se metieron a 14 a un centro de discapacitados con ametralladoras R-15 Bushmaster y entraron con pistolas Sig Sauer y con pistolas 45, etcétera, etcétera, y mataron allá a 14 personas sin decir agua va. Y de repente dice la mamá, pero ¿cómo es posible? Tenían un bebé y eran buenas gentes. ¿Cómo es posible que esta persona pueda cambiar de repente? Y es algo que tenemos que entender claramente. Es increíble cómo un hijo tuyo puede llegar a ser algo de lo cual tú nunca te imaginaste. Y tú dices, pero si tenía cara de San Clodomiro, mi hijo. Mi hija se parecía a Santa Rita de Casia. O esta persona era mi compañero en mi trabajo, era amable, era una buena persona. Y de repente lo encuentras que está involucrado, ¿verdad?, en algo tremendo. O un pedrasta, o como lo puedo decir, ¿verdad?, porque es del conocimiento público, este negrito Bill Cosby, que después de ser uno de los comediantes más famosos de Estados Unidos, violó a más de 45 muchachas. Y de repente se abre la coladera y sale toda la mugre y se manifiestan los corazones. Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Es increíble cómo una persona puede comenzar bien y terminar mal. Una de las cosas que me he dado cuenta en los 38 años que tengo, no de edad, ¿verdad?, ni de convertido tampoco, pero en todos estos 38 años, porque en el 74 yo me convertí, en el 77 formé parte de un grupo evangelista y me fui de misionero 3 años a la sierra entre Oaxaca y entre Guerrero. Alán, mis hijos estaban chiquititos, éramos completamente pobres, comíamos la papaya que arrancábamos del árbol, se los pueden decir mis hijos, los mangos que cortábamos, lo que yo pescaba en el mar. No teníamos, yo dormía, me tapaba con periódicos cuando estaba con los misioneros. Tuve 3 años así, mi cojín era un ladrillo, me enseñaron a que lo forrara con periódicos y ahí descansaba. Yo conozco qué es lo que es carecer completamente, lo que es ser pobre que ni con flex tengas para comer. Así comenzamos el ministerio nosotros. No como estamos ya ahorita, que Dios ha podido empujarnos un poco más y más. Pero comenzamos desde abajo completamente. Y en todo este tiempo que llevo predicando en las naciones el Evangelio de Cristo, me he encontrado con buenos predicadores, con buenos misioneros, y regreso a un país y me dicen, ¿se acuerda usted de ese pastor o se acuerda usted de esa persona? Claro que sí me acuerdo. Pues hermanos, fíjense que cayó. ¿Cómo que cayó? Sí, como decía hace muchos años el famoso clavadista y uno de los primeros que ganaron medallas de oro en las Olimpiadas, Joaquín Capilla. En 1952-53, Joaquín Capilla fue el primer mexicano en ganar una medalla de oro en clavados. Y Capilla, que iba a nuestra iglesia, ya murió hace algunos años, nos decía, la lana, la fama
y la dama. El dinero, el orgullo y las mujeres son los tres enemigos de cualquier varón. Si no cae por una mujer, cae por amor al dinero o cae por amor al control y al dominio de los demás. Y estas son las cosas en las que debemos de tener cuidado y abrir completamente nuestros sentidos espirituales y darnos cuenta que un varón no puede jugar con las mujeres. Número uno. Un varón tiene que tener mucho cuidado en cómo administra sus bienes materiales. Y un varón nunca debe estar, nunca una persona que busca el control de otras personas o el dominio de otras personas es de Dios. Los más grandes siervos de Dios y los más grandes hombres que Dios usa son aquellos que no te dicen quiero un puesto o una posición, sino que te dicen ¿dónde puedo venir a barrer? ¿Dónde puedo venir a ayudar? ¿Dónde puedo venir a servir? Ayer en el desayuno, un ejemplo, ayer en el desayuno vino un hombre desde Saltillo al desayuno, desde Saltillo, Coahuila. Desde allá vino 12 horas manejando. Únicamente quería venir al desayuno. Llegó aquí a las 5 de la mañana al hotel. Ahí lo encontraron en la puerta. Y lo encontró uno de los siervos que trabajan con nosotros. Y le preguntó, ¿qué hace usted aquí? Estoy esperando la conferencia. Oiga, pero comienza hasta las 9:30. No importa. ¿Puedo barrer o puedo hacer algo mientras viene la conferencia? Y cuando llegué, le tuve que dedicar, ¿verdad?, todo el tiempo posible, porque él quería hablar conmigo, quería retratarse conmigo, dice que ama la palabra de Dios. Y cuando yo supe todas estas cosas, yo vi ahí un potencial de un gran hombre que Dios va a levantar. Imagínense nada más, ¿qué puedo hacer mientras se abren las puertas del hotel? ¿Puedo barrer? Me quieren llegar una persona con medios económicos solventes. Puedo acomodar las sillas. Esos corazones son los que Dios busca. Entre ustedes, el que sirve a los demás es el más grande entre ustedes. No el que busca que lo sirvan, el que se somete a la autoridad y no le importa qué humillación tenga. Ese es el corazón de Cristo, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó la forma de un siervo con nosotros. Y estando en condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo hizo por el amor que nos tenía. Ahora veamos a continuación en el versículo 12. En las conferencias anteriores analizamos las guerras, los rumores de guerras, etcétera, etcétera, los terremotos, las hambres. Y en el versículo 12 vemos otra señal y vamos a ver si es relevante a lo que Jesús profetizó. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está hablando de la gente que no es cristiana, porque la gente que no es cristiana no conoce el amor de Dios. En primera de Juan dice, Dios es amor. Y los que no aman como ama Dios, no han conocido a Dios. Y la palabra amor que la Biblia usa es la palabra ágape, en el griego. Ágape, que significa amar incondicionalmente. Es el amor que los maridos debemos tener a nuestra esposa. Efesios 5, 24 y 25. Maridos, amen a vuestra esposa como Cristo agapeó, como Cristo incondicionalmente, siendo un pecadores, no esperándonos que nos portara bien, así de sucios nos amó hasta la muerte. Entonces no vengas, por favor, pues hasta que no se porte como Santa Mónica, mi esposa, y hasta que no me haga mis huevitos como chorizo, como a mí me gustan, y hasta que no sepa que aquí yo soy el que mando, yo no puedo amarla así. ¿Sabes una cosa? Ahí estás condicionando tu amor. Muy bien, esta palabra maldad es la palabra anomia en el griego. Por haberse multiplicado la anomia. ¿Qué es la palabra anomia? Es la palabra que significa rebelión, escucha, contra las leyes morales. Vamos a hacer un panorama rápido para que nos demos cuenta de qué forma la maldad o la rebelión contra las leyes. ¿Quién pone las leyes morales?
Dios, ¿verdad? Nadie puede legislar la moral más que Dios. Los nazis legislaron su moral y para ellos no era, ¿verdad?, asesinar, era eliminar por causa del Estado. La ideología comunista, cuando estuvo vigente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le quitaron la palabra robar y le pusieron expropiar. Ya se oye menos feo, ¿verdad? Y así vemos cómo nosotros, ¿verdad?, a través del tiempo, los seres humanos vamos barnizando, pintando el pecado. Entonces, cuando vemos que Dios nos advierte de que vendrá una rebelión contra las leyes morales, nos damos cuenta que esta revolución moral tuvo su inicio principalmente, síganme con mucho cuidado, en la década de los 60. En la década de los 60, estamos hablando hace aproximadamente 55 años, se inició una revolución en contra de las leyes morales de Dios, de inmoralidad e intelectualidad, principalmente en el occidente. Veamos rápidamente. Desde los 60 hubo un surgimiento del ateísmo, del hipismo, el relativismo, el humanismo, evolucionismo, materialismo, hedonismo, etcétera, etcétera. Llega a las Américas Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Judas Priest, otros grupos de heavy metal que introducen, principalmente por los Beatles introducen al mundo la marihuana a los jóvenes. Cuando John Lennon se va a la India con el Maharaji, Tachi, Kachi, Mamakarachi, y desde allá regresan a Inglaterra con un churrote así, ¿verdad? Y presta para andar iguales. Y comienzan a poner de moda esa presta para andar iguales. Y en los 60, yo me acuerdo en los 60, sí, yo no tenía un solo amigo en los 60, uno solo que no se las tronara. Y no estoy hablando de personas de baja calidad o pobres, de personas de media clase alta y personas pudientes y profesionistas. Increíble. Ahorita vea Colorado. En Denver, ustedes saben, tenemos una iglesia. En Denver, Colorado, ya hay una tienda de marihuana en Denver para vender marihuana y todo el mundo está marihuanándose en Denver, ¿verdad? Porque ya se permitió en Colorado el uso y el consumo de la marihuana. Bueno, todo esto comienza en los 60 y en los 60 se introduce la marihuana, el LSD, que es la dietilamida de ácido lisérgico. Ustedes escuchen, bueno, mejor no lo escuchen, pero la canción de los Beatles, ¿verdad? The Yellow Submarine, el hielo submarino, LSD, y Lucy in the Sky with Diamonds, Lucía en el cielo con diamantes, es LSD. Y John Lennon hizo esa canción en un viaje, en un pasosontote que se dio con este ácido lisérgico, el LSD. Entonces, ahí es cuando entra y todo el mundo comenzó a hacer viajes alucinantes, marihuana, cocaína, hashish, éxtasis. Y además de esto, en los 60 comienza la liberación sexual, donde se juntan millones de jóvenes en el mundo, para que tengan idea de cómo esto ha evolucionado.
protestando contra la guerra de Vietnam, protestando contra la guerra de Corea, protestando contra la hipocresía de los adultos, contra los gobiernos, y se juntaron lo que se llamaron los hippies. Pregúntenle a mi hermano Alejandro que fue hippie. Mi hermano Alex, ¿verdad? Que es ahorita el director, ¿quién lo creyera, verdad? Que es el director del Instituto Teológico Internacional, traía el pelo hasta para acá, por acá, y peace and love, ¿verdad? Y era la época, los 60s, o sea, así andábamos casi el 90% de los jóvenes con el pelo largo, no queríamos trabajar, protestando, y comenzaron a hacerse comunidades para vivir 3 hombres con 5 mujeres, o 10 mujeres con 4 hombres, o al revés. Y en los 60s comenzaron a nacer millones de seres humanos sin un papá o sin una mamá, o por lo menos no sabían quién era el papá ni quién era la mamá. La revolución sexual de los hippies. Ahora, aunado a esto, para que vean cómo el mundo ha comenzado a sumergirse en un caos completamente moral y filosófico, aunado a esto, surge Jean-Paul Sartre, el ateo del existencialismo francés, Jean-Paul Sartre, y escribe el libro La náusea y el muro. Y este hombre, Sartre, comienza a invadir. El joven ya estaba moralmente degradado, la marihuana, el hashish, el LSD, etcétera, etcétera. Físicamente el diablo ya estaba destruyendo a la juventud. Ahora venía el ataque intelectual a la mente, el ateísmo francés, de Rousseau y de todos los ateos que absorbió Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre comienza a decir, es que el existencialismo es la ideología en la que yo no necesito más que existir. No hay ninguna diferencia entre nosotros y los animales. Sartre, como lo vamos a ver más adelante, infectado por Carlos Darwin. Porque todo el siglo XX, los filósofos del siglo XX, que fueron Sigmund Freud con la mente humana, ateo. Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo del siglo XX, ateo. Carlos Marx y su capitalismo, ateo. Los más grandes pensadores del siglo XX, mentes filosóficas, fueron todos ateos. Y esta filosofía atea inundó las universidades. Harvard, Princeton, Yale, que fueron fundadas por pastores. Las más grandes universidades norteamericanas fueron fundadas por pastores para preparar líderes para el ministerio. Se convierten en bastiones del evolucionismo, del materialismo y del ateísmo. Infectados porque cuando te dicen que venimos de los animales y que no hay diferencia entre nosotros y los animales, dile a tu maestro que a quién se parece su abuelita. Y yo tengo la foto de mi abuelita y se parece a mi bisabuelita, tatarabuelita, etcétera, etcétera. Y tenemos, discúlpeme maestro, tenemos 6,000 años de historia, querido maestro universitario. Y en 6,000 años de historia, nadie se ha parecido a los changos de mi generación. Y jamás se ha encontrado en 6,000 años de historia una mutación entre una especie y otra especie. Una sola mutación no se ha encontrado de una especie de los perros caninos que se vuelvan felinos. O del ganado vacuno que se vuelva ganado porcino. Nunca jamás ha sucedido esto. Entonces, todo esto aunado a lo que los jóvenes estaban viviendo, viene Jean-Paul Sartre, luego viene Bertrand Russell y escribe un libro en los 50, ¿por qué no soy cristiano? Háganme el favor nada más. Inunda las universidades de todos lados. Luego viene en Italia Giovanni Papini. Yo me acuerdo que ese libro de Giovanni Papini lo usaba yo para perseguir a los cristianos. Porque los argumentos que esgrimía Papini eran casi imbatibles por mentes que no estuvieran desarrolladas en la filosofía cristiana. Papini, por ejemplo, decía, Dios te manda a amar a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y Dios no odia a nadie, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué no perdona al diablo? Decimos en mi rancho, échate ese trompo a la uña. Y te quedas así, ¿no? Y te agarras un cristiano, Dios...
fuerte, sí. Poderoso, sí. ¿Podría Dios crear una piedra lo suficientemente grande que no la pudiera cargar? Y cosas de esas. Dios es bueno, ¿verdad? Sí. Eso porque crió al diablo, sí es bueno. Dios es bueno, sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permite que haya maldad y que mueran niños y que violen niños y que eso y el otro? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esas cosas? ¿Y qué respondes tú? Y no hay respuestas dentro del nivel intelectual en que nos encontramos hasta que venimos a su palabra, donde sus pensamientos son revelados a nuestra mente finita y donde a través de su revelación podemos dar respuestas al mundo. Y esta es una de las razones por las cuales hace algún tiempo yo escribí el libro, lo pueden conseguir, Dios y la existencia del mal, que se llaman teodiceas, respuestas a los ateos que no puede nadie contestarle sus preguntas con preguntas que pueden ser contestadas únicamente con el conocimiento de Dios, porque lo incomprensible, solo lo comprensible lo puede asimilar de una mente incomprensible. Y aunado a todo esto, vienen los hippies con las filosofías orientales. Viene el peace and love de los hippies, vienen los maharashis, vienen los gurús. Los gurús son todos los maestros que guiaron a los Beatles allá en la India. Llegan a Estados Unidos y el maharashi, que fue el que indujo a los Beatles a fumar marihuana, al llegar a Los Ángeles, dice, Dios viene llegando y desembarcando en Los Ángeles. Aunado a esto, viene el misticismo y la visualización. ¿Qué es el misticismo? Es tratar de meter todo en algo místico, peace and love, con el churrote de mota, ¿verdad? Y yo nada más místico, ¿verdad? Yo visualizo, yo no quiero hacer nada, yo quiero paz, yo nada más quiero hacer el amor, ¿verdad? No meterme con nadie, ni trabajar, ni nadie. Y el misticismo entra a las personas, comienza una rebelión contra el coeficiente intelectual que Dios nos ha dado, y el misticismo entra a la iglesia por el amor de Dios. Todas estas corrientes tienen como objetivo final la iglesia de Jesucristo. Y ahora, desde los 70s en los 80s, comienzo a recibir, y muchos de ustedes, cartas donde me dicen que me venden un pañuelo ungido con Jerusalén. Donde me venden aceite ungido, agua ungida, donde me venden trapos ungidos, que porque si lo pongo junto a la almohada, el dolor de cabeza se me va a ir. Y viene un misticismo que entra a la iglesia cristiana y los cristianos comprando y mandando, sí, mándeme el trapo ungido, mande la botellita ungida, mándeme aquello, y brincamos del naturalismo y de la fe cristiana a la brujería. Porque eso es brujería pura, 100%. Trasladar la fe en una persona. Nuestra fe no está basada en objetos, ni en un trapo, ni en una sanidad. Nuestra fe está basada en el autor y consumador, que es Jesucristo. Cualquier que diga, es que tengo fe para comprar esto, o tengo fe para viajar, y no esté basado en Jesucristo o en sus palabras, no es fe. Es misticismo, es una esperanza vulgar nada más. Y la iglesia cristiana se comienza a sumergir en el misticismo, en la brujería. La brujería entra a la iglesia. ¿Es posible que la brujería entre a la iglesia? Por el amor de Dios, lean Gálatas capítulo 5, versículo 1. La iglesia de Galacia era una iglesia influida por demonios. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Pablo dice, estoy fascinado que hayan sido ustedes extraviados de la fe, esa palabra fascinación es la palabra que se usa para brujería. Estaban hechizados la iglesia de Gálatas con el legalismo de la ley mosaica. Claro que tenemos todavía vulnerabilidad a los ataques de Satanás. Por eso no podemos ser engañados. Y millones ahorita de iglesias en el mundo entero, cada vez que regreso a mi casa, regreso con una tristeza que me invade como no se imaginan.
Los cristianos, ¿verdad?, no se disipulan entre semana, solamente se comen una torta milanesa el domingo y ya con eso creen que les va a durar toda la semana. No estudian la Biblia profundamente, no se enseña profecía, no se enseña escatología, no se enseñan los fundamentos de la palabra de Dios y la iglesia está en el misticismo, experiencias. Tóqueme, hermano, para que tenga otra unción. ¿Cómo que otra unción? Hay una sola unción nada más, es el Espíritu Santo. No hay dos ni tres, por el amor de Dios. Ni en la Biblia del Mormón se encuentra una tercera unción. Y todo esto, y los cristianos, amén, amén, aleluya. ¿Cuál amén? Vive el diablo, amén. Tengo que hablarles de esta manera, porque nos encontramos en los tiempos finales. Y Jesús dijo, como en los tiempos de Noé, así será mi venida. La mayoría no entendieron y se los llevó a todos del diluvio. Y los cristianos en nuestra época no quieren entender, no quieren servir, no quieren amar a Dios con todo su corazón. Quieren, ¿verdad?, que se les sirva y llegan a la iglesia. En esta iglesia no hay amor, me voy donde me amen. Tú no vas a la iglesia a buscar quien te ame. Tú llegas a la iglesia a buscar a quien tú amar, a quien abrazar, a quien darle un favor, por quien orar, por quien tener misericordia, a quien dar mientras más demos. Todo lo que Dios nos... ha dado dinero, conocimiento, intelectualidad, todo lo que demos, todo lo que salga de nosotros, nos lo regresa a Dios multiplicado. Salta de tu cascarón ya, rompe tu cascarón ya de egoísmo donde vives. Es el ego de nosotros. Y me hicieron esto, y me escucharon por allá, y vienes a servir. Venimos a servir todos, somos siervos inútiles. Ahora hasta apóstoles ya hay. El año que entra va a ser un papa ya. Ya algunos se llaman arcángeles. Y le agregamos a todo esto la revolución feminista. Ahora sí, todas las vírgenes había así por haber. La revolución feminista, las mujeres hartas, cansadas del machismo. Cansadas de que ya macho camacho nada más en su casa. De ser tratadas mal, etcétera, etcétera. Y comienzan las mujeres, ¿verdad?, a juntarse y se forman grupos. Desgraciadamente, las que encabezaron el movimiento de la revolución feminista fueron todas lesbianas. Y actualmente en Estados Unidos, la presidenta del movimiento feminista y en Sudamérica son lesbianas. Heridas, mujeres heridas, lastimadas por algún hombre. Muchachas que a los 14 años, así lo dijo la presidenta en Estados Unidos, dijo esto en su testimonio. Y ahí viene la misericordia de nosotros. ¿Por qué soy así? A los 14 años me violó un hombre. Y esa violación fue algo traumático en mi vida que me marcó con un odio al sexo, a los hombres. Una mujer lastimada. A los 18 años, una mujer lesbiana se acerca conmigo y me comienza a acariciar, etcétera, etcétera, y comienzo a buscar entonces el amor de las mujeres. Y ya a los 25 o 30 años de edad es muy difícil que se pueda cambiar las neuronas del cerebro más que por la sangre de Jesucristo. Nada más Cristo puede cambiar la condición de una persona lastimada y herida así. Y esta es la razón por la cual el movimiento feminista se junta mujeres lastimadas por varones, por machos camachos, vuelvo a repetir,
Y comienzan estas mujeres a argumentar la abolición. Se acabó el liderazgo de los hombres. Aquí en esta casa ahora la que mando soy yo, el matriarcado, en la iglesia, en el hogar y en los estados. Y venimos a la Biblia y nos damos cuenta que es completamente el ataque más grande antes de que se declararan los matrimonios gays, el ataque a la familia, donde los matriarcados comienzan a funcionar en muchas casas. Y de acuerdo al doctor James Watson, que dice en Estados Unidos que el 80% de los homosexuales provienen de hogares donde las mujeres mandan y los hombres no operan su liderazgo masculino, su sacerdocio que Dios les dio. Y venimos a la Biblia y nos da la ley moral Dios. Esta es la ley moral de Dios. Para meternos al camino, para orientarnos y hacernos ver qué equivocados estamos en escuchar esto y aquello. Es Dios, Jesús dijo, yo soy el camino. Si seguimos a Cristo, Él nos va a guiar y nos va a sanar. Si tú tienes esta tendencia de rechazo a los hombres y me escuchas, o si tú eres hombre y te ves en el espejo y te bajas los chones y el espejo te dice que eres macho, que eres hombre, entonces si tu mente te dice que no, que eres mujer, traes tornillos flojos. Algo está mal en tu mente que está contradiciendo tu misma naturaleza. Entiende esto. ¿Qué tienes que hacer? Oh Dios, cámbiame. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y los haré descansar. Es Cristo la respuesta a los problemas más profundos, existenciales, mentales del ser humano. A eso murió en la cruz, para sanarnos, para darnos vida y darnos vida en abundancia. Para que entendamos que no podemos funcionar de otra manera. Cualquier otro camino, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y si no seguimos ese camino, estamos en un camino equivocado. Y ahí es donde viene el arrepentimiento. En 1973 se legaliza, en penúltimo lugar, el aborto en Estados Unidos. Más de 15 millones de bebés han sido muertos en los últimos 40, 50 años. La marihuana se legaliza en Colorado y en junio de este año, de los 9 jueces que ocupan el Tribunal Superior de Justicia en los Estados Unidos, 5 jueces legalizan los matrimonios gays. Como decía un abogado cristiano hace poco que escuché, si Estados Unidos es una nación democrática y ha luchado por la democracia en el mundo, ¿cómo es posible que no se haya hecho un consenso, verdad, para que la población determine, porque eso es una democracia, el pueblo gobierna, una votación para ver quiénes son los que más votamos, si estamos de acuerdo con el matrimonio gay o con no el matrimonio gay? Ahora, 5 hombres determinan y redefinen el matrimonio y la familia. 5 hombres. Nos extraña que nuestra sociedad esté al borde de la destrucción, cuando es la familia el fundamento de toda sociedad. Nos extraña que ahora los niños menores de edad se están convirtiendo en asesinos. Nos extraña que la misma naturaleza cho nhau hôm qua cưng ở đám say, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó buông tay, hương thơm cuốn lấy đôi vai kia theo gió mây, dẫu trốn đi vài kỷ niệm nơi chốn đây. Bước chân đi đừng cầu kỳ ngoảnh lại, muốn bên anh thì em đã thất bại, trái tim kia đã không còn nhẫn nại. I tell you something, something, I just gonna let you know. If you gonna let me go, chẳng tìm thấy đâu trên đời một người như anh. Em chẳng tìm thấy đâu, chẳng tìm thấy đâu,
nghe nói tiếng hết lòng buông tay hơi nhanh. Tình mình vẫn leo đeo rớt xuống dốc không phanh. Yêu lại không như thế đi, nhìn lại tôi mong manh. Bước chân đi, những câu kỳ ngoảnh lại. Muốn bên anh thì em đang thất bại. Trái tim kia đã không còn nhẫn nại. I tell you something, something. I just gotta let you know. If you're gonna let me go, chẳng tìm thấy đâu trên đời một người như anh. Em chẳng tìm thấy đâu, chẳng tìm thấy đâu, chẳng tìm thấy đâu, chẳng tìm thấy đâu trên đời một người như anh. Chẳng tìm thấy đâu, chẳng tìm thấy đâu, chẳng tìm thấy đâu. Họ nói em thích sống trong sự mông lung, tàn em bày ba câu kính còn anh thì không dùng. Bức họa đôi mình anh nghĩ không nên đóng khung. Món quà bị mất cho nhau em vẫn trong thùng. Tình yêu nên một tay em đẩy ra sang nhìn trùng. Đừng tưởng ta với nhau chấm xuân cho tới khi mùa hoa rụng. Công thức hạnh phúc đơn giản một điều em cần phải tin chuông bên anh là sai. Từ giờ một số lượng của em sẽ không bao giờ. Se está volviendo contra nosotros, terremotos, tsunamis, inundaciones, huracanes, tornados, incendios forestales, sequías, lluvias del tamaño de pelotas del golf, y volteamos, Dios, ¿por qué? ¿Cuál Dios somos nosotros? La moral, el pecado del ser humano que está cubriendo las sociedades, está provocando la ira de Dios. Como escribió hace 2700 años el profeta Isaías en el capítulo 24, versículos 5 y 6. Escuchen lo que hace 2700 años, para terminar, escribió este profeta acerca del final de la humanidad. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Isaías 24, 5 y 6. Quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Dios ha asociado la naturaleza del planeta con la moral de los seres humanos. Cada vez que el ser humano se rebela contra las leyes de Dios, vean esto con mucho cuidado, cada vez que le decimos a Dios, no me importan tus leyes, yo soy el que establezco las leyes morales, la naturaleza se vuelve nuestra enemiga. El mundo se vuelve nuestro enemigo. El campo, las sequías, los mares, todo es algo que está relacionado con la moral del ser humano. ¿Nos extraña que ahora de cada 3 matrimonios hay 2 divorcios? Y nos extraña la increíble invasión de pornografía, de más de 17 millones de sitios pornográficos que están al alcance de nuestros hijos. ¿Nos extraña? ¿De qué nos sorprendemos? Estamos casi rebajándonos al nivel de los animales. Y no hemos podido comprender que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay un solo cristiano, uno solo, que haya venido a la cruz no lastimado. Todos venimos a la cruz lastimados. ¿Quién no ha sido lastimado en su infancia
o en su juventud. Si no lo fuiste en tu infancia, en tu juventud o en tu adultez. ¿Quién no ha atravesado un divorcio? ¿O quién no estuvo en las drogas? ¿O quién no ha cometido adulterio? Aquí no hay ningún San Pomponio. Aquí no hay nadie que pueda jactarse. Yo no he hecho nunca nada en mi vida. Todos hemos sido pecadores y todos nos alejamos de Dios y todos necesitamos su misericordia. No podemos apuntar y el dedo hacia atrás, sino entender que esa gente lastimada que está en el mundo es porque no ha oído de tus labios, tu familia, el mensaje de la cruz y de la reconciliación en el Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos sido elegidos según tu presencia en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por medio de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en el cielo, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gracias, Señor, porque vivimos en un mundo que cada día se pudre más por causa del pecado humano. Es una raza que ha violado tus leyes morales, que se ha levantado en contra de tu nombre y de tu Hijo Jesucristo, y que ha creído poder gobernar este mundo sin Dios. Y esta es la razón del caos en que vivimos en el siglo XXI, que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Señor, en esta mañana te pedimos por todas las almas que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, a través de la televisión, y las que se encuentran presentes, que con el poder de tu Espíritu y de tu palabra las hayas tocado y puedan estar bajo convicción en este momento de pecado, reconociendo que te han ofendido, que necesitan a Jesucristo, y te pido, Señor, que las traigas a la cruz, porque eres tú, Señor, el que nos llevaste a la cruz. Cualquiera que nos escuche en esta mañana, que quiere invitar a Cristo como su Salvador, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre por mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.